Waramer, la hija del emperador de la Arena Roja 121, 130. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121. Todavía no puedo estar de acuerdo con tu comportamiento, Ryan. Ante las palabras de Ryan, que sonaban como un consejo y una amenaza al mismo tiempo, Luo Jia permaneció en silencio por un momento. Antes, no sabía mucho sobre este implacable señor de la Primera Legión, pero había oído algo sobre los grandes logros de los Ángeles Oscuros en la Gran Cruzada. Los dos primarcas tan famosos como él lo eran aún más. Horus Lupercal, de los Lobos Lunares, y Ferrus Manus, de los Manos de Hierro. Ellos y Jan el Johnson, de los Ángeles Oscuros, eran conocidos como los tridentes más afilados de la Gran Cruzada, y también eran las existencias que la mayoría de los primarcas admiraban con todo su corazón. Pero ahora, Lorgar sentía una inmensa extrañeza hacia este hermano al que una vez admiró. Aunque Yane había logrado hazañas militares incomparablemente gloriosas, si esas gloriosas hazañas se conseguían de esa manera, Lorgar sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y el sudor le corrió por la espalda. Porque si ese era el caso, el caballero león de Caliban que tenía ante sí era alguien en quien nunca se podía confiar. Cualquier ejército que luchara junto a él tendría que estar constantemente en guardia contra su repentina traición. Incluso camaradas que habían compartido dificultades con él podían ser abandonados a voluntad debido a sus ideales extremistas. Incluso sus descendientes podrían verse en peligro en esta situación donde la fuerza del enemigo aún era desconocida, así que ¿qué pasaría con otras personas aún más insignificantes para Ryan? Si realmente insistía en sus creencias hasta el final, ¿consideraría a Terra también como moneda de cambio para Ryan en algún momento? En ese momento, el corazón de Luo Jia ya estaba hecho un lío. De hecho, presentía vagamente que algo andaba mal. Ya fueran las inquietantes torres mecánicas en la superficie de Colchis o el ejército de Iron Man, frágil como una civilización primitiva, todos exudaban un aura poderosa y misteriosa. Tras experimentar la destrucción de la ciudad perfecta, Lorgar había comenzado a sentir una inexplicable inquietud ante armas como los torpedos ciclónicos. Aunque la guía de Elaine había redescubierto la pasión que sintió al unirse a la Gran Cruzada, al enfrentarse de nuevo a esta inevitable destrucción, la cuerda de racionalidad en el corazón de Lorgar se quebró de inmediato. Siendo sincero, desde una perspectiva completamente objetiva y racional, Lor Jia podía comprender en cierta medida el comportamiento de Ryan. Después de todo, si este planeta no era su planeta natal y no había demasiadas tropas estacionadas en la superficie, o incluso menos que las que Ryan objetaba, ante un peligro inimaginable, Lor Jia no se oponía tanto a este acto de sacrificar fuerzas aliadas. Si fuera Horus, quien tanto amaba a sus subordinados, probablemente haría lo mismo. Después de todo, todo primarca, al asumir la responsabilidad de ser el señor de una legión, debe asumir todas las responsabilidades en la guerra. Aunque no había vivido muchas batallas, Lorgar creía que aún poseía esta perspectiva global. Solo y al mirar los ojos casi interrogativos de Ryan, Luo Jia apretó los dientes. Ya no podía sacrificarse más. Ahora, Colchis era el único apoyo de Lorgar. Desde la destrucción de la ciudad perfecta por los traidores de la Legión, Lorgar lo había perdido casi todo. Todo lo que había aportado a la Gran Cruzada, así como su profunda admiración por la divinidad de su padre. Aunque Elaine le había mostrado el camino a seguir, la mirada decepcionante del emperador seguía siendo el recuerdo más imborrable de Lorgar. Cada noche de insomnio, Lorgar imaginaba las aterradoras palabras que pronunciaría su divino padre. Así que, con entusiasmo, dividió la legión para demostrar su lealtad. Aunque Elaine era la responsable de supervisarlo, Lor Jia aún la trataba como una hermana con la que podía hablar de todo. Le aterraba ese futuro, un futuro en el que toda su piedad y fe de la primera mitad de su vida se vieran refutadas de la noche a la mañana por palabras irrefutables, dejándolo aturdido, aceptando su insignificante honor en la ceremonia triunfal, vagando aturdido entre las estrellas, buscando el significado de su segunda mitad, había quedado fascinado por el reino religioso que Elaine le había descrito, y también se perdía en la noche reflexionando sobre la fría actitud del dios emperador hacia él. Sin duda, Lorgar carecía de los diversos talentos y rasgos de sus hermanos, y su eficiencia y logros durante la Gran Cruzada no fueron sobresalientes. Incluso cuando la ciudad perfecta que había construido con todo su corazón se enfrentó a la despiadada destrucción de su padre, le faltó el coraje para refutarlo. Además, ya se había demostrado que Erebus y Corfaeron eran herejes absolutos.
No tenían fe en el emperador ni en el imperio de la humanidad, y mucho menos en la fe, una perspectiva aterradora para los portadores de la palabra, quienes veneraban la fe. Si el capellán jefe y el capitán jefe ya no eran devotos de su fe, ¿cómo podría llamarse la 17ª legión? El manto de la fe había sido completamente quemado en la ciudad de la perfección, y la 17 legión había sido desmantelada y desintegrada bajo sus propias órdenes. El simple deseo de borrar este repentino pecado ya era bastante pesado para Lorgar, y la ilusión de regresar a la gran cruzada para alcanzar la gloria era aún más inalcanzable. Incluso al recordar la mirada indiferente del emperador, la fe fanática de la que Luogia alguna vez se enorgulleció comenzó a sentirse un poco confusa. De vez en cuando, el corazón no tan orgulloso de Lorgar pensaba que él podría ser el más mediocre entre los primarcas, porque realmente no sabía qué tipo de características tenía entre sus muchos hermanos primarcas. A pesar de que había regresado al imperio hace tanto tiempo, este santo herido todavía era un niño débil en su corazón que tenía miedo de los regaños y los azotes. Frente a la determinación en las pupilas de Ryan, la mirada de Luogia se volvió cada vez más vaga y dolorosa. Fue como si hubiera nacido con pecados inimaginables que tuvo que redimir mediante el dolor y el sacrificio. No es que Luogia no pudiera comprender completamente la racionalidad completamente irracional de Ryan, pero la decisión demasiado dura fue difícil de aceptar incluso para él, que tenía una gran paciencia. Después de todo, nadie puede garantizar que tan pronto como se lance el torpedo torbellino, esos extraños hombres de hierro serán completamente destruidos y la imponente torre se derrumbará en un instante. Luogia no podía depositar su confianza en una vaga posibilidad. Al menos, no ahora. Y obviamente, la decisión de Ryan no afectó la voluntad de Luogia. Y las palabras de Luogia no lograron quebrantar la determinación de Ryan. Sin embargo, ambos renunciaron a la idea de convencerse mutuamente y comenzaron a buscar respuestas de esos hombres de hierro. Ambos querían saber si estos hombres de hierro de las ruinas antiguas estaban aprendiendo todo tipo de conocimientos como recién nacidos, o si realmente eran tan débiles como parecían. Lorgar abandonó la verdad indomable y regresó a la superficie de Colchis. Su postura era clara. Si León quería seguir adelante con su impensable conjetura, simplemente podía usar el cadáver del mártir como precio. No temía los desastres repentinos ni las puñaladas por la espalda. Dos traidores que antaño ocuparon posiciones importantes en el corazón de Lorgar ya lo habían hecho. Si hubiera una segunda oportunidad, sin duda, sería una multitud de pruebas en la peregrinación. Luogia también quería saber mucho, en el futuro descrito por el Aine, donde la racionalidad se hizo añicos y la fe renació, qué tipo de desastre podría haber causado que este imperio que abogaba por la racionalidad se volviera así. ¿Será que el ilusorio cielo supremo ha lanzado una invasión sin precedentes de la realidad? ¿O será que una fuerza aterradora inaudita ha invadido la galaxia desde la lejana oscuridad exterior? En resumen, Lorgar no podía imaginar ningún desastre que pudiera causar el colapso del imperio humano, que ahora estaba en su apogeo. A sus ojos, esta enorme expedición que recorrió toda la galaxia era suficiente para demostrar la fuerza del imperio. ¿Cómo podía una existencia tan enorme derrumbarse repentinamente por un desastre repentino, e incluso el emperador, que era casi un dios, ya no habitaba el mundo? ¿Y la traición? A Lorgar incluso le parecía risible. Para su padre, cualquier grado de rebelión era probablemente una pequeña chispa que podía destruirse fácilmente con un simple gesto. Incluso Erebus y Corfa eran dos traidores ocultos durante mucho tiempo dentro de la jerarquía de los portadores de la palabra, habían sido descubiertos. El propio Lorgar nunca descubrió la horrible herejía que se ocultaba en sus corazones, mientras que el Aine, una extensión de la voluntad de su padre, parecía haber aprendido estos secretos sin esfuerzo. Esto demuestra que, a pesar de que el Señor de la Humanidad entregó las legiones astartes a los primarcas con un gesto aparentemente casual, el control del emperador sobre ellas nunca disminuyó, y ciertamente no permitiría que un ambicioso como Guilliman invadiera deliberadamente las fronteras del imperio. Además, cuando la caballería del Imperio de la Humanidad casi alcanzó los límites de la iluminación del Astronomicon, marcó el fin de la Gran Cruzada. En ese momento, el dios Pastor Lobo, que tiene una gran reputación entre muchos hermanos, inevitablemente asumirá la responsabilidad de proteger a la Legión Astartes, y cualquier posible chispa de rebelión será cortada de raíz. Lorgar creía en el futuro de la humanidad, al igual que los mundos que conquistó creían en él. Si Johnson insistiera en lanzar torpedos torbellinos sobre Colchis, estaría dispuesto a luchar y morir por el planeta que lo había criado.
Desde que Lorgar regresó a la superficie de Colchis, había liderado a las fuerzas de la coalición para derrotar una y otra vez al incesante flujo de hombres de hierro. Parecía completamente ajeno a los torpedos de torbellino que ya estaban listos en las numerosas naves de guerra de los Ángeles Oscuros, o bien había ignorado por completo los repentinos acontecimientos ocurridos durante este periodo, y consideraba todos los reveses de esta peregrinación como una prueba del dios emperador. En cuanto a Johnson, aunque no expresó su postura, tampoco lanzó de inmediato sus torpedos ciclónicos. Era evidente que el león aún albergaba ciertas reservas, y las selvas de Caliban no le habían enseñado a enfrentarse a un mártir dispuesto a aceptar el desastre. Si bien podía destruir fácilmente cualquier planeta potencialmente amenazante, si atacaba a un primarca que aún no hubiera revelado tendencias peligrosas, el impacto en el imperio sería aún más inimaginable. Después de todo, Johnson había presenciado cómo sus hermanos, que compartían su misma sangre, caían en la oscuridad. Sus legiones también se habían desintegrado bajo la voluntad del emperador. El imperio había olvidado sus nombres y pasados, e incluso mencionar su existencia era un tabú del que no se podía hablar a la ligera. Así pues, los dos primarcas mantuvieron una relación de confrontación. Un león en la jungla mira hacia la tierra. Los santos en medio de la guerra miraron las estrellas. Y, en ese momento, Elaine, quien se encontraba lejos en el ultramarine, aún no se había percatado del impacto que el desastre que dejó en Colchis tuvo en Ryan y Lorgar. Aún le preocupaban las numerosas tecnologías antiguas contenidas en el núcleo del hombre de hierro. Después de todo, eran partes de un hombre de hierro engendrado por demonios. Si no tenía cuidado, podría tener un gran impacto en los hijos de las montañas que usaban estas tecnologías. Después de todo, a sus ojos, cualquier influencia que quedara en Cólquida, por grande que fuera, no podía ser mayor que la gigantesca torre mecánica que conectaba la disformidad con la realidad, y el gran demonio Tzeentch, cuyo núcleo había extraído directamente, debería haber muerto en la disformidad. Dado que el núcleo que sostenía el emblemático edificio estaba muerto, cualquier posible visión no sería más que una gota de agua. Desde su regreso a Nucería, apenas había recibido comunicaciones astropáticas de fuentes distintas a la última Thule. Ni siquiera los archivos de los hijos de las montañas contenían los mensajes astropáticos que había enviado a Nucería desde Cólquida. A su juicio, esta inexplicable dificultad de comunicación se debía sin duda a los dioses del caos, así que no le prestó demasiada atención y solo notificó a Red Hack para que completara la investigación del nuevo método de comunicación lo antes posible. Hasta que estaba clasificando la información y accidentalmente miró la comunicación astropática enviada desde Colchis. Debido a que esta comunicación astropática estaba encriptada a nivel primarca, pudo serle presentada. Con cierta curiosidad sobre la situación actual en Cólquida, Elaine abrió la comunicación astropática. Entonces se sintió confundida. Al mirar la gigantesca torre mecánica en la imagen y el interminable ejército de hombres de hierro en la superficie, los ojos de Elaine se crisparon levemente. Si no hubiera ocurrido nada inesperado, definitivamente debería haber expulsado al hombre de hierro de vuelta al subespacio, e incluso su núcleo estaba en mis manos. No había razón para seguir manteniendo la conexión entre el subespacio y la realidad. Podría ser que el cuerpo de Iron Man aún esté vivo. ¿Qué pasa, mamá? Y Khan, que estaba allí presente, naturalmente notó la extraña expresión de Elaine. Puede que haya olvidado algunos asuntos más importantes que atender, Khan. Creo que debemos ir a Cólquida. ¿Es Colchis, el mundo natal del líder de la 17ª Legión? Khan reflexionó un momento antes de desenterrar recuerdos de Cólquida de lo más profundo de su memoria. Al parecer, sabía muy poco sobre los portadores de la palabra, quienes no fueron particularmente prominentes en la Gran Cruzada. Hasta el punto de que Khan ni siquiera se había molestado en aprender nada sobre ellos. Después de todo, sus métodos de conquista amistosos eran demasiado lentos e ineficientes para igualar la eficiencia de otras legiones. Sin embargo, Khan tenía una cierta impresión de los portadores de la palabra, pero esta impresión no provenía del universo real, sino de las imágenes futuras que Elaine le había mostrado a los hijos de las montañas, ya fuera la infame masacre de desembarco de Isban o la cruzada de las sombras que arrasó todo el ultramarine. Si hay ciertos nodos clave en la gran rebelión que puede ocurrir en el futuro, los portadores de la palabra definitivamente estarán entre ellos. Pensando en esto, mirando la expresión pensativa de su madre, Khan entendió aproximadamente toda la historia. Como madre quiere luchar contra el poder del caos, debe contactar con antelación a aquellas legiones que puedan rebelarse y erradicar cualquier posible chispa de rebelión.
Después de todo, era evidente que más de una legión Astartes había sido el objetivo de las fuerzas malignas de la disformidad. Así como un árbol imponente puede ser devorado por un mosquito, Ken nos mostraba optimista respecto a las numerosas legiones Astartes. En ese futuro horrendo y oscuro, veía la antigua gloria del imperio de la humanidad destruida en la herejía, una destrucción marcada por la mano del caos. Y la madre, luchando contra el caos, sin duda estaría al frente de tal acontecimiento. En este sentido, no es sorprendente que la madre tuviera algún contacto con ellos durante el período de su desaparición. Así que parece que ya has entrado en contacto con ellos. Sí, no solo hemos hecho contacto, incluso hay muchos problemas que me esperan para resolver. Pero si lo explicara con detalle, podría ser un poco complicado. La situación general es, cuando regresé a las realidades de la disformidad, aterricé en el mundo de los portadores de la palabra. Pero poco después, mi padre me encargó un trabajo muy importante, así que seguí a la flota de los portadores de la palabra hasta Cólquida. Luego se descubrieron señales de la invasión de Iron Man y Warp en la zona. Elaine habló con cierta angustia. Aún no entendía bien por qué Iron Man, cuyos componentes principales había extraído, seguía moviéndose, y la gigantesca torre mecánica que debería haber estado oculta por la cortina de disformidad también se reveló en el universo real. Sin embargo, este informe de batalla encriptado no registró lecturas de energía subespacial excesivamente fuertes. Es posible que el hombre de hierro que ascendió al estado de demonio ya hubiera sido exiliado de vuelta al subespacio. Si realmente lo piensas, podría ser el plan B de Sench. Existe consenso en este universo en que cualquier cambio incomprensible puede ser atribuido al pájaro de pelo azul. Y veo. Cuando escuchó la palabra Iron Man, Khan frunció el ceño. Aunque desconozco por qué mi madre fue a Cólquida, lo más probable es que fuera una orden del mismísimo emperador. Nucería, que últimamente ha estado bastante aislada de las noticias, no ha tenido noticias de ningún acontecimiento importante en la legión de los portadores de la palabra. Probablemente sea un problema con el progreso de la gran expedición. Es solo que, originalmente pensó que su madre probablemente iría a Colchis para lidiar con asuntos relacionados con la disformidad, pero no esperaba que además de los problemas relacionados con la disformidad, hubiera señales de hombres de hierro en Colchis. Khan, quien había experimentado casi 200 años de guerra, había oído hablar de esas aterradoras creaciones de la oscura era tecnológica. Según los rumores de la sociedad guerrera, esas aterradoras abominaciones poseían una letalidad extraordinaria, y la fuente de alta letalidad provenía, naturalmente, de la inimaginable tecnología avanzada de estos seres ancestrales. De camino a Comoras para encontrar a su madre, Khan fue sometido a un lavado de cerebro por las quejas ruidosas y triviales de Ronald. La búsqueda de tecnología de estos petroleros era casi comparable a la de los fanáticos. Incluso hubo rumores de que los antiguos hombres de hierro poseían armas tan terribles que podían incluso herir a los primarcas. Sin embargo, tales rumores generalmente cesaban con la intervención de la Primera Legión. A partir de esto, parece que hay malicia y peligro alrededor de mi madre todo el tiempo, incluso el hombre de hierro resucitado entre miles puede encontrarlo. Entonces, ¿este viaje también es por Iron Man? Ante la pregunta de Khan, la respuesta de Elaine fue un poco vacilante. Y supongo que sí. Después de todo, desconocía lo que había sucedido en Colchis. Lógicamente, incluso la situación más urgente era simplemente la resurrección de los demás hombres de hierro dentro de las ruinas. Dado el poder combinado de la primera y la 17ª legiones, un incidente tan insignificante no sería un problema. Además, Johnson era uno de los pocos en el imperio con un profundo conocimiento de los hombres de hierro, así que cuando se fue para ocuparse del problema de la disformidad, no había considerado los posibles problemas persistentes en Colchis. Además, los diversos datos en los informes de batalla también demostraron que lo que tuvieron que enfrentar fue como máximo la rareza del hombre de hierro, en lugar de la aterradora tecnología de la era oscura de la tecnología. El mero hecho de que todavía haya tropas estacionadas en la superficie demuestra que los problemas de Colchis no son lo suficientemente graves como para requerir el uso de una orden de exterminio. Incluso si Johnson fuera extremista, no podía simplemente lanzar torpedos ciclónicos mientras aún hubiera tropas estacionadas en la superficie de Cólquida. Pero, ¿por qué un flujo interminable de legiones de hierro salió de esa torre gigante? Recordó a los hombres de hierro extremadamente anormales registrados en los informes de batalla, sus capacidades de combate extremadamente débiles y su alta plasticidad, como si fueran la piedra angular de una industria producida en una fábrica, completamente diferentes de los zombis mecánicos que había visto en las grietas del subespacio.
Si esos zombies mecánicos eran como los cadáveres de los hombres de hierro, entonces estos hombres de hierro anormales eran más como bebés recién nacidos. Lógicamente hablando, el sistema nervioso central de Iron Man es casi equivalente al cerebro humano. Elaine no cree que ningún ser pueda seguir funcionando tras la extirpación del cerebro. Si no hay un flujo continuo de Iron Man saliendo de la gigantesca torre, en su opinión, este extraño incidente solo puede considerarse, en el mejor de los casos, una reacción de rigor mortis. Sin embargo, la capacidad de producción aparentemente infinita dentro de la gigantesca torre mecánica existe. La propia Elaine no sabía si los hombres de hierro de la era tecnológica oscura poseían una tecnología similar al tercer tipo de máquina de movimiento perpetuo, por lo que todavía se sentía un poco incómoda en su subconsciente. Y no tienes buen aspecto, mi señor. ¿Pasó algo? ¿O fuimos negligentes en la batalla? Mirando a Luogia con una cara melancólica frente a él, Angertai no pudo evitar preguntar. No había visto a su padre genético mostrar esa expresión desde el incidente de la ciudad perfecta. Su rostro reflejaba tristeza y ansiedad, tanto que incluso los hechizos dorados de su piel lucían un poco sombríos. No había muchas trivialidades que entristecieran al primarca, sobre todo con la situación actual de una guerra aburrida. Hace unas horas, Lorgar lideró personalmente a las tropas de los portadores de la palabra para derrotar a casi todos los hombres de hierro en la superficie. Ante tan gran victoria, Angertai no podía imaginar de qué tenía que preocuparse su padre genético. Aunque los hombres de hierro seguían saliendo de la gigantesca torre mecánica como langostas, su salida había sido firmemente bloqueada. Al igual que el masivo bombardeo orbital de hace unos días, estos casi infinitos hombres de hierro esperaban en fila para morir ante la gran potencia de fuego de las fuerzas blindadas. Estoy bien. Solo estaba pensando en algunos problemas. Al escuchar la pregunta de Angertai, Luogia salió de sus pensamientos. ¿Algún problema? No sé en qué estás pensando, pero, es solo una pregunta. No le des demasiadas vueltas, hijo mío. Aunque movilice la mayor parte de nuestras fuerzas, esa chatarra que sale de tumbas antiguas no será rival para nosotros. La voz de Luogia era un poco ronca y sonaba como un viajero extremadamente cansado. Pero la guerra ligera de los últimos días no lo cansaba. Lo que realmente lo cansaba eran las docenas de naves de guerra de los ángeles oscuros en el espacio que pendían sobre su cabeza como la espada de Damocles. Desde que regresó a Colchis, Lorgar nunca había dejado de preocuparse por si Johnson lanzaría histéricamente torpedos ciclónicos a su planeta, tomando el lugar del emperador y Elaine, para implementar realmente el castigo que el imperio debería haber impuesto a los portadores de la palabra. Tanto es así que Lorgar incluso tenía cierta tendencia autodestructiva a adivinar cómo se desarrollarían las cosas. Rápidamente trasladó a la mayoría de los civiles del planeta al satélite de Colchis, redujo la guarnición de los portadores de la palabra que quedaba en la superficie del planeta a 3000 y despidió a la mayoría de las tropas auxiliares mortales y a los sacerdotes mecánicos de la 17 Legión. Por supuesto, los petroleros bajo su mando no estaban muy satisfechos con esta decisión. Aunque las fuerzas pertenecientes a los Ángeles Oscuros no obedecieron las órdenes de Lorgar, él también hizo todo lo posible para minimizar los daños en el conflicto posterior para que el planeta no fuera completamente engullido por las llamas de los torpedos ciclónicos. Esto era todo lo que podía hacer como señor de Cólquida. Lorgar no tenía el poder computacional avanzado de Perturabo, ni la mente fuerte de Elaine para manejar muchos asuntos triviales con cuidado, pero aún así logró todo lo que pudo dentro de su capacidad. En cuanto al precio que fue revelado, fue tal como lo vio Angertai. Un primarca que estaba exhausto y cansado. Disculpe, señor. No parece un general victorioso, sino más bien un anciano en pánico, preocupado por su muerte inminente. Nunca había visto tanta tristeza y ansiedad en los ojos de nadie. Estas preocupaciones no deberían reflejarse en sus ojos. Aunque esto pueda resultar muy ofensivo, estas son las palabras que nosotros, los guerreros que nos quedamos en el grupo madre, queremos preguntarte. ¿Qué te pasó? El tono de Angertai fue tan radical que los guardias del primarca, junto al Lorgar, se adelantaron de inmediato para contener al ignorante guerrero. Aunque Angertai era el capitán del capítulo del Sol Dentado, no podía ser tan presuntuoso delante del primarca. Pero Angertai continuó interrogando al primarca frente a él. Aunque nuestros resultados en la batalla fueron perfectos, todavía hay voces de confusión en la Legión. Esas evacuaciones repentinas de civiles, la salida a gran escala de tropas auxiliares y soldados de otras sublegiones, ¿por qué fueron transferidos cuando podemos contener perfectamente al enemigo?
Necesitamos una respuesta, padre. Como Astartes, que había vivido los sucesos de la ciudad perfecta, Angortai presentía que los cielos sobre Cólquida también podrían estar envueltos en una niebla ominosa. El agotamiento expresado por el padre genético ante él, y la gran cantidad de residentes de Cólquida que habían evacuado la superficie en los últimos días, reflejaban claramente sus pensamientos. Todo era tal como lo había predicho. Cólquida, al igual que la ciudad perfecta, podría enfrentarse a su inevitable destrucción. ¿Pero qué clase de destrucción? No quedaban traidores potenciales entre los portadores de la palabra, y los enemigos de Colchis podían ser contenidos mediante intensos bombardeos. Para Angertai, el planeta no merecía ser destruido. Pero la oscura nube de destrucción aún se cernía sobre Cólquida. Incluso el optimista guerrero Shiafen podía sentirla, y no había razón para que Angertai no la sintiera. Ante el interrogatorio de Angertai, Luogia se quedó en silencio. Lorgar conocía a este capitán del capítulo del Sol Dentado. Sin duda, era un devoto guerrero portador de la palabra. Además, provenía de la misma tierra que ahora pisaban, Cólquida. Había recibido sangre nueva de la entonces desconocida 17ª Legión y había presenciado todas las dificultades y reveses que habían sufrido los portadores de la palabra. Incluso después de que Lorgar hubiera desmantelado por completo el sistema de sumos sacerdotes, la posición de Angertai dentro del capítulo madre de los portadores de la palabra era ahora bastante prominente. Por eso, no es de sorprender que los guerreros portadores de la palabra que permanecen en la superficie ahora lo nominen para que venga y pregunte la verdad sobre sus asuntos. Pero Luogia simplemente no sabía cómo responderle a la otra parte. ¿Debería revelar que sus aliados estaban a punto de lanzarle un torpedo torbellino en la cabeza? ¿O debería revelar que esas tropas de hombres de hierro, frágiles como si pertenecieran a una civilización inferior, corrían peligro? Ni siquiera el propio Luogia lo creía. Esos débiles hombres de hierro podían ser derrotados fácilmente incluso por el ejército auxiliar mortal, y la batalla había durado casi una semana. Si tuvieran alguna tecnología oculta, la habrían usado hace mucho tiempo. Pero el primero, es un tema que no se puede tocar en absoluto. Si le dijera a sus descendientes que Colchis fue destruida debido a la terquedad de Johnson, me temo que los portadores de la palabra apuntarían sus armas a los ángeles oscuros ahora mismo. Eso es todo. Frente a la firme actitud de Angertai de no darse por vencido hasta llegar al fondo del asunto, Luogia de repente se sintió aliviado. Parece que ya has adivinado cuál será la respuesta, Angertai. Es cierto, ni siquiera creo que haya nada extraño en esto. Quizás todo lo que hice parecía tan obvio que incluso tú pudiste intuir fácilmente la magnitud de la crisis. Libérenlo, mis leales guerreros. No le importaron las palabras ofensivas del otro grupo, e incluso levantó la mano para indicar a los guardias del primarca que soltaran a Angertai. En ese momento, Lorgar era como un padre anciano que había presenciado el crecimiento de su propio hijo, e incluso su tono revelaba un atisbo de alivio. Y lo siento, mi señor. No quise ofenderlo, pero necesitamos una respuesta. No quiero que la sospecha y la duda sigan impregnando nuestra legión, ni que los cielos de Cólquida se vean ensombrecidos por nubarrones. Aunque los enemigos a los que nos enfrentamos puedan superar nuestra imaginación, como poseedores de la verdad, tenemos el valor de afrontarla. Y Angertai, quien fue liberado, expresó solemnemente sus disculpas al padre de Genes, pero sus palabras aún eran sonoras y poderosas, lo que hizo que Luogia lo mirara con admiración. Como capitán de la Legión del Sol Diente de Sierra, hijo de Colchis, Angertai ahora representa tanto a la clase de oficiales como a la de soldados. Aunque sus intereses suelen ser contradictorios, la actual situación de nubarrones sobre Colchis ha hecho que sus demandas sean inesperadamente consistentes. Por eso Angertai puede presentarse aquí y plantear esas preguntas con naturalidad. Estaba claro que los oficiales de los portadores de la palabra querían saber qué sucedería a continuación en Cólquida, y los soldados de los portadores de la palabra querían saber hacia dónde se dirigiría la guerra. ¿El repentino enfriamiento de las relaciones con los ángeles oscuros conducirá a una destrucción similar a la de la ciudad perfecta? ¿Cómo afrontarán los Ironmen las casi interminables situaciones extrañas a continuación? Sus corazones están llenos de infinitas dudas. Angertai era su portavoz. Obviamente, Lorga era consciente de esto, tanto que ni siquiera las palabras radicales de Angertai lo ofendieron, e incluso se sintió un poco aliviado. La acción de Angertai le recordó a Lorgar que, desde el incidente en la ciudad perfecta, había descuidado la comunicación con sus descendientes, de modo que la 17ª Legión, antaño unida por la fe, ahora es prácticamente un grupo de arena suelta.
Con los ejemplos del primer capitán y el sumo sacerdote, nadie sabe si sus superiores inmediatos tendrán problemas de repente, por lo que diversas órdenes administrativas dentro de la Legión deberán ser emitidas por oficiales de alto rango para su plena implementación. Incluso después de que el sistema de los portadores de la palabra se dividiera de legiones a capítulos, el problema de este sistema desmesurado no ha mejorado. Incluso el propio Rorgar ignoró inconscientemente este asunto hasta que recibió el consejo de Angertai, y se dio cuenta de que su legión, sin saberlo, se había convertido en un estado tan vergonzoso. Incluso una verdad que debería estar oculta requiere la aparición directa del primarca para responderla por completo, de lo contrario, dentro de esta legión donde todos están en peligro, nadie se atreve a asumir la responsabilidad de difundir rumores. Ahora parece que no solo es un general incompetente, sino también un padre incompetente. Con un ligero suspiro, Luo Jia tomó la tableta de datos que tenía a mano. ¿Y una respuesta? No sé si puedo darte una respuesta satisfactoria, pero no hay mucho que pueda decir. Después de escuchar la promesa de Luo Jia, los ojos de Angertai se iluminaron de inmediato. En realidad, en medio de esta confusión general entre los portadores de la palabra, el propio Angertai no era la excepción. Como Astartes que había participado en la destrucción de la ciudad perfecta, la confusión que se ocultaba en su interior era aún más compleja e intrincada. Por ejemplo, durante la batalla, Angertai era plenamente consciente de que las tropas de los Ángeles Oscuros estaban dispuestas a morir en cada combate, aunque no hubiera ningún enemigo digno de las vidas de estas tropas de élite en la galaxia. Entonces, ¿por qué son tan imprudentes al morir? ¿Saben que pronto morirán? ¿O será Cólquida destruida por una fuerza celestial? Durante esos días, todo tipo de especulaciones extremas surgían en la mente de Angertai. Comparadas con las ideas radicales de otros hermanos guerreros, sus pensamientos eran incluso más serenos. A medida que los rumores más terribles inundaban la legión y no podían ser reprimidos, Angertai comprendió que definitivamente algo andaba mal con su padre genético. De ahí surgió esta advertencia. Al principio, pensé que este repentino evento era como las tormentas de arena en Cólquida. Cualquier viento y arena fuertes disminuirían gradualmente, hasta que saliéramos del refugio y todo volviera a la calma, igual que los innumerables días y noches que habíamos experimentado en Cólquida. Siempre había sido así, y siempre sería así. Y cuando ocurre un desastre natural inevitable, los necios siempre albergan esperanza, con la esperanza de que esta desgracia repentina, que no les corresponde, pueda evitarse mediante la oración. Sin embargo, este castigo impuesto por los dioses nunca le corresponde a nadie en particular, de ahí el nombre de desastre natural. Soy un tonto que reza para que los desastres desaparezcan naturalmente. Ante el inevitable interrogatorio de sus descendientes, el ya no noble santo comenzó a contarles todo lo que había vivido en los últimos días. La cálida llama de la vela de Prometeo iluminó la piel áspera de Luo Jia cubierta de hechizos, haciendo que su expresión cansada ya no fuera tan noble y sagrada como antes, pero un color psíquico dorado oscuro seguía parpadeando entre los hechizos. La presencia de esos hombres de hierro es como un desastre natural repentino. No conozco una mejor manera de lidiar con la repentina aparición de la gigantesca torre mecánica y la interminable ofensiva. En este momento, solo puedo rezar a ciegas. Al igual que tú, al igual que todos ustedes, soy incluso como un mortal incompetente, Angertai. Son realmente muy débiles, tan débiles que resultan extraños. Y esta rareza ha preocupado a mi hermano, quien no solo está preocupado por lo que se esconde en la torre gigante, sino que también tiene los pensamientos extremos que se pueden imaginar. No tenía la capacidad ni los motivos para detenerlo. Hice todo lo posible. Dispersar a los civiles, reducir la guarnición e incluso contactar con la señora de la 12ª Legión. Aunque no hay pruebas de que pueda resolver estos problemas, solo puedo rezarle a ella y al emperador divino. Esta es la verdad que quieres, Anglete. Me pregunto si la destrucción de la ciudad perfecta recaerá sobre Cólquida. Esta vez, ni siquiera estoy calificado para recibir el látigo del castigo. Ora conmigo, Anglete. Oremos para que la destrucción no caiga sobre Cólquida. Oremos para que el Hijo de las Montañas conozca la verdad sobre el hombre de hierro. Desde que recibió el informe de batalla, Elaine había resuelto con rapidez los numerosos problemas en Nucería y los mundos bajo su mando. Tras confirmar que todo estaba a salvo, partió rápidamente hacia Colchis. Sin embargo, la navegación en la disformidad siempre es caótica. Una vez que una nave ha entrado por completo en Punta Mandeville, ni siquiera las familias de navegantes más selectas de la corte astronomicana pueden garantizar que su nave llegue a tiempo.
Nadie sabe cuál será el resultado de un viaje disforme, si llegará con meses de anticipación, se retrasará años o simplemente se perderá en la turbulenta tormenta de los altos cielos. Al igual que en los viajes de la antigua Terra, ni siquiera los marineros más experimentados podían garantizar que todos los viajes fueran tranquilos. Solo podían mantener la seguridad del barco dentro de sus posibilidades. En comparación con los pasajeros y comerciantes que no sabían nada sobre los peligros del mar, la mayor habilidad de los marineros para permanecer en un barco durante mucho tiempo era su experiencia de escapar de la muerte innumerables veces en las tormentas. Lo mismo ocurre con el navegador. Entonces, ¿Colchis está ahora rodeada por una tormenta de disformidad? Sí, mi señor. He observado indicios de una tormenta de disformidad bastante activa en el sector Pacífico, cuyo origen es Colchis, el mundo natal del señor de la 17ª Legión. Aunque desconozco cómo la primera legión logró entrar en ese sector, su peligro es innegable. Lo atestiguo con toda mi alma. Ante la misión encomendada por el primarca, el navegante explicó respetuosamente a Elaine los hechos que había visto en la disformidad. Elaine frunció el ceño levemente. No le pareció extraña la situación, pero también se sintió un poco incómoda. Tormenta de disformidad y... Incluso Khan, que estaba allí presente, quedó sorprendido. La región estelar del Pacífico, al oeste de la Vía Láctea, no fue el principal campo de batalla de la Gran Cruzada, aunque allí se libraron muchas guerras a gran escala. Sin embargo, a medida que la Gran Cruzada se acercaba a su fin, esta región estelar no debería haber experimentado ningún grado de inestabilidad. Sin embargo, ahora, la tormenta disforme, que había amainado durante casi 1000 años, parecía estar regresando. Sí, una tormenta de disformidad bastante extraña. Bloqueó la mayoría de las posibles comunicaciones astropáticas e interrumpió por completo las rutas de disformidad existentes. La voz del navegante era un poco vacilante, e incluso él mismo no podía creer este hecho. Ya saben, los humanos tienen un miedo casi instintivo a las tormentas de disformidad que llenaron la larga y vieja noche. Además, como navegante de la Sagrada Terra, su deber era guiar a la Señor de la 12 Legión a la región estelar a la que ella deseaba ir. En esta coyuntura crítica, no tenía motivos para mentirle a Elaine. Eso significa que ahora no tenemos medios convencionales para llegar a Cólquida, ¿correcto? Sí, mi señor. Eso es realmente esperado. Elaine suspiró levemente. Entonces, su mirada empezó a vagar, y el cerebro avanzado del primarca empezó a reconstruir todas las pistas conocidas. Sus ojos también observaron por la portilla la extraña escena disforme que se desarrollaba fuera de la nave. Si fuera un mortal con una voluntad débil, incluso con la protección de la posición de Heller, su voluntad probablemente estaría contaminada por la escena subespacial. Pero para Elaine, era solo una forma de aliviar su estrés mental mirando el paisaje. Hasta donde alcanzaba la vista, estaba claro que algo había sucedido en Cólquida. Dado que la contaminación disforme en la región del torbellino había disminuido casi por completo, en comparación con el caos del final de la vieja noche, las condiciones de navegación en la galaxia eran ahora mejores que nunca. En circunstancias normales, partiendo de Nucería, solo se necesitaban unos días de viaje disforme para cruzar la mayor parte de la galaxia y llegar al segmentum del Pacífico. Pero ahora, su destino de viaje estaba bloqueado por una tormenta, como una tormenta violenta bajo un cielo despejado, lo que era realmente demasiado extraño. Mientras pensaba, Elaine notó la mirada casi interrogativa de Khan. Como si dijera, ¿es un caos? Esta reacción fue tan hábil que incluso Elaine se sintió un poco divertida. En efecto. En esta galaxia llena de la malicia de los dioses malignos, si ocurre una emergencia incomprensible, es muy probable que el dios del caos esté actuando. Además, no podía creer que esta repentina tormenta de disformidad no tuviera nada que ver con el caos. Pero precisamente porque este asunto probablemente estaba relacionado con el caos, ella se sintió un poco extraña. Si esta extraña tormenta disforme hubiera estallado justo después de su llegada a Cólquida, entonces habría muchos detalles que valdría la pena reflexionar. Porque cuando estaba en Cólquida, la mayoría de los mensajes estelares que enviaba al mundo exterior cayeron al mar por razones desconocidas. Incluso el único ángel oscuro que acudió a Cólquida mantuvo una actitud tensa en todo momento, como si Johnson ya hubiera previsto una agitación inimaginable en Cólquida y estuviera muy atento al hogar y a él mismo. Incluso cuando estaban juntos en la vida diaria, su comunicación se limitaba a tratar los problemas del hombre de hierro. Parece que lo que pone nervioso al león no es solo Iron Man, sino también factores del caos.
Debido a esto, la razón de los dispositivos de protección psíquica en la verdad indomable es fácil de explicar. El León de Caliban no solo está preocupado por si habrá un motín de Iron Man en Colchis, sino que también está preocupado por la invasión de la disformidad en el universo real. A juzgar por la experiencia de Elaine, casi todo lo que preocupaba a Zhuangzhen se convirtió en realidad. La bestia siempre confía en su instinto porque el instinto nunca la ha engañado. Eso da mucho miedo, Lionel Johnson. Al pensar en esto, Elaine se sintió un poco emocionada. No deben subestimarse los talentos y habilidades de cada primarca. Incluso los instintos más vagos pueden, en ocasiones, vislumbrar la verdad al final del misterio. ¿Qué tan grande es esa tormenta de disformidad? Elaine volvió su mirada hacia el piloto y tomó una decisión. En esta nave a la que llamó urgentemente desde Red Hack, había un dispositivo de piedra negra que podía aislar la influencia de la energía psíquica. Aunque no podía durar mucho, era más que suficiente para irrumpir en una tormenta de disformidad de escala relativamente pequeña. Esto, en términos de escala, realmente no es tan grande. Después de dudar un momento, el navegante respondió a la pregunta de Elaine. Pero incluso una tormenta de disformidad de esta magnitud es lo suficientemente peligrosa. Después de llegar a la conclusión que quería, Elaine asintió levemente, indicándole al navegante que se fuera. Al mirar al corpulento primarca que tenía frente a él, el navegante estaba un poco confundido. ¿Podría ella estar intentando entrar en la tormenta disforme? Verdad inquebrantable. Tras la partida de los Lorgar, la nave había recuperado su silencio y tranquilidad habituales. Sin embargo, durante su tiempo libre, algunos portadores de la palabra que permanecían de guardia a bordo de la verdad indomable seguían susurrando sobre el asunto, discutiendo sus respectivas opiniones. Era evidente que, aunque el conflicto entre las dos legiones no hubiera estallado de inmediato, sí había dejado secuelas desagradables. Lo mismo ocurrió con los Ángeles Oscuros. Tras el conflicto, todos conocían, en mayor o menor medida, las órdenes de Johnson. Aunque los oficiales de mayor rango de la Legión guardaron silencio al respecto, algunos de los astartes más jóvenes aún albergaban dudas. En el breve servicio de estos jóvenes calibanitas, jamás habían disparado sus vólteres contra ninguna fuerza amiga. Para aquellos que nunca habían participado en la brutal batalla de Randan, atacar fuerzas amigas era incomprensible. Especialmente emitir una orden de exterminio en el planeta natal de un primarca era algo inaudito. Tanto es así que un joven paladín se preocupó seriamente por el asunto. Pareces lleno de dudas, Corswain. Una voz anciana interrumpió los pensamientos de Corswain. Miró al anciano guerrero que había aparecido en la puerta en algún momento. Aunque este no llevaba servoarmadura, la gruesa túnica calibana no podía ocultar el temperamento solemne de un superior. Su corpulenta figura, que no era inferior a la de cualquier joven astartes, exudaba un aura vagamente peligrosa. Y maestro. En el momento en que vio a la otra persona, Corswain inmediatamente se medio arrodilló y saludó, porque el distinguido anciano frente a él era su gran mentor, Alajos. Alajos simplemente hizo un gesto con la mano. Como caballero con experiencia en innumerables guerras, no le importaba demasiado la etiqueta en Caliban. Eliminemos la burocracia innecesaria, Akau. Debes estar al tanto de los recientes rumores dentro de la Legión, y también debes estar al tanto de la decisiva decisión de mi señor. ¿Estás dudando, joven guerrero? Veo la confusión en tus ojos. Mientras hablaba, Alajos se sentó lentamente junto a Corswain. Estudió la expresión del joven caballero, como si quisiera encontrar algo en ella. Los rumores nunca podrán quebrantar la voluntad de nuestro señor, gran maestro. Frente a este viejo caballero que parecía viejo pero en realidad era extremadamente poderoso, Corswain siempre mantuvo respeto. No era solo por ser el gran maestro que le había enseñado, sino porque Alajos tenía una larga historia. Como asistente cercano del primarca, conocía muchos secretos que los ángeles oscuros comunes desconocían. Vaya. Al oír esto, Alajos continuó preguntando con un dejo de curiosidad. Ya que tú y yo sabemos que los chismes nunca han sido un problema en la Legión, ¿de qué sigues preocupándote, hija mía? Corswain guardó silencio por un momento y luego habló lentamente. Me pregunto, si el plan de mi señor vale el precio. Destruir el mundo natal de los portadores de la palabra empeorará gravemente las relaciones entre las dos legiones, lo que no ayudará a obtener la verdad sobre el incidente de Iron Man. Durante esos días, la escena del enfrentamiento con los guardias del primarca de los portadores de la palabra no dejaba de aparecer en la mente de Corswain.
En medio del rugido furioso del señor de la 17ª Legión, los ideales que el joven guerrero una vez defendió se volvieron un poco confusos. Como ángel oscuro, Corswain comprendía sin duda que la fiabilidad de ese plan estaba fuera de toda duda. Nadie sabía si la chispa de la segunda rebelión de hierro se reavivaría, y nadie podía permitirse el terrible impacto de liberar una existencia tan peligrosa de vuelta a la galaxia. Si la suposición del señor de la Primera Legión era correcta, entonces se enfrentaban a una civilización de Iron Man con un potencial ilimitado. Aunque aún estaba en su fase inicial y era irrazonablemente débil, incluso con una probabilidad entre 10.000 de renacer como la antigua rebelión de Iron Man, Corswain creía que debía ser completamente destruida. Ante cualquier amenaza potencial inimaginable, la Primera Legión nunca duda en usar el sello de exterminio. Aunque billones de vidas queden sepultadas bajo apenas unos centímetros de lacre, es mejor que permitir que explote y cause la destrucción de miles de planetas. Desde que su primarca asumió el poder de destrucción que le confió el Señor de la Humanidad, estos guerreros, que antaño fueron la élite de la Gran Cruzada, han emprendido diversos viajes de destrucción a diario. El número de alienígenas asesinados por cada ángel oscuro podría no ser tan alto como el de humanos que mataron indirectamente. Cada viaje urgente de la verdad indomable a la disformidad simboliza que un mundo que antaño estaba lleno de esperanza, pero con peligros ocultos, está a punto de convertirse en una tierra arrasada y sin sentido. Corswain había presenciado innumerables desastres y tragedias, tanto que este joven guerrero Caliban ya era mucho más maduro que los astartes que habían sido reclutados al mismo tiempo. Aunque el primarca consideraba sus dos corazones activos la vitalidad indispensable de la Legión, al igual que muchos veteranos de los Ángeles Oscuros, su corazón había empezado a sentirse invadido por una indescriptible insensibilidad. En particular, el dilema al que se enfrentan ahora. Si no sucede nada inesperado, después de unos pocos días terrestres estándar, un primarca inocente y su planeta natal se convertirán en polvo interestelar sin sentido por orden cruel del león. A diferencia de la brutal batalla de Randan, y a diferencia de todas las acciones crueles e inolvidables de la Primera Legión, después de esto, la 17ª Legión del Imperio siempre recordará la vergüenza de la destrucción de su planeta natal, y considerará a la Primera Legión como verdugos brutales, e incluso puede dejar que la chispa de la rebelión surja en este incidente. El cerebro excepcionalmente desarrollado de un Astartes podía deducir en un instante la mayoría de los acontecimientos que podrían ocurrir a partir de entonces. Con solo cerrar los ojos, Corswain podía imaginar que algunos portadores de la palabra traicionarían al Imperio debido a este incidente y continuarían la persecución de los Ángeles Oscuros. La escena permaneció en su mente durante mucho tiempo. A su lado, Alajos seguía mirando a ese joven guerrero que se había ganado el respeto de todos en la Legión pero que ahora era reservado y cauteloso. En sus ojos, la vivacidad y la sinceridad que una vez pertenecieron a Corswain se estaban desvaneciendo gradualmente y fueron reemplazadas por un entumecimiento familiar. Aunque esto era esperado, no fue bueno. La frente de Alajos se frunció ligeramente. Porque no era el trabajo de Corswain ser como esos viejos soldados que hacía tiempo que estaban insensibles a todo. Debe convertirse en un asistente cercano que pueda aconsejar al león. Para ser honesto, frente al cada vez más confundido Corswain, Alajos se sintió muy complicado. Como veterano guerrero que presenció la continua pérdida de vitalidad de Caliban durante la Gran Cruzada, Alajos sabía que las tensiones subyacentes se estaban gestando gradualmente en el seno de los Ángeles Oscuros. Como guardia del primarca y también como mentor de Corswain, no quería dejar que el corazón del joven se enfriara por completo. La falta de sucesores se ha convertido gradualmente en la norma para los Ángeles Oscuros, especialmente después de que Luther tomara el control de muchos asuntos en Caliban. Los aparentemente poderosos Ángeles Oscuros se han vuelto cada vez más débiles y exhaustos, hasta el punto de que incluso carecen de la energía para entrenar a jóvenes guerreros. Esto no era bueno para los Ángeles Oscuros, quienes viajaban constantemente por campos de batalla prohibidos. Una sensación de aturdimiento invadió a toda la Legión, como si realmente se hubieran convertido en la fría y cruel espada en manos del primarca. Aunque Alajos no se negó a dedicar todo al imperio humano y al padre de los genes, en realidad todavía tenía serias preocupaciones en su corazón cuando se trataba del futuro de la Legión y el momento en que la Gran Cruzada estaba a punto de terminar. Tanto es así que últimamente incluso han circulado extraños rumores entre las asociaciones de guerreros, como cuando los pájaros se van, los buenos arcos se esconden. Sin embargo, eso no era algo que tuviera que considerar.
La decisión de mi señor sin duda tendrá un mayor impacto en la reputación de los ángeles oscuros dentro del imperio y, sin duda, socavará la confianza de las demás legiones en nosotros a partir de ahora. De esto no cabe duda. Al igual que las dos legiones desaparecidas, quizás sus recuerdos hayan sido borrados, pero en el fondo, deben odiarnos a nosotros y a los lobos espaciales. No hay duda, este es el precio que debemos pagar. Pero, siento que no solo piensas en el supuesto precio, Corswain. La voz curtida de Alajos revelaba gradualmente secretos desconocidos, y sus ojos de halcón siempre miraban directamente a Corswain, como si tratara de desenterrar los pensamientos internos del joven guerrero. Di lo que piensas, chico. Ante el interrogatorio de Alajos, Corswain permaneció en silencio por un momento. Era evidente que el gran mentor había descubierto fácilmente sus verdaderos pensamientos. Sin embargo, no era que no estuviera dispuesto a revelarlo, sino porque Kosuayen sentía que, incluso si lo dijera, no tendría mucho sentido. De hecho, sus pensamientos no eran tan fríos ni crueles como los de la mayoría de los ángeles oscuros. Al contrario, como joven Astartes, Corswain poseía el espíritu juvenil que todos los jóvenes deberían tener. En el tema en cuestión, sus pensamientos también diferían ligeramente de los demás. La supuesta consideración del costo desde una perspectiva global no es más que una retórica autoengañosa. Lo que Corswain piensa en su fuero interno es completamente opuesto a lo que piensa la gran mayoría de los guerreros ángeles oscuros. Él no cree que lo que hizo su padre genético estuvo bien. Este enfoque extremo podría haber extinguido cualquier crisis potencial, pero ¿qué ocurriría después? Si Johnson se enfrentara a una crisis y mantuviera su lealtad al imperio de la humanidad, ¿seguiría siendo eficaz este enfoque? En el pasado, Corswain había intentado identificarse con las acciones de sangre fría del padre genético, y también había oído hablar de un dilema moral que circulaba en la antigua Terra llamado el problema del tranvía. Ahorrar más sacrificando menos. Aunque Corswain presentía inconscientemente que algo andaba mal, en general coincidía con las ideas de Johnson. Después de todo, ese era su padre genético, el primarca de los ángeles oscuros, y su sangre corría por su semilla genética. Le era imposible no seguir a esa corpulenta figura. Pero hoy en día, cuando otro primarca y su legión fueron puestos en el problema del tranvía, las dudas comenzaron a crecer en el corazón de Corswain. Sí, habían experimentado la brutal guerra Randan, en la que incluso dos legiones astartes tuvieron que ser eliminadas. Sin embargo, esto era diferente. Los portadores de la palabra no eran en absoluto comparables a las dos legiones excomulgadas por el mismísimo emperador. Ahora, el problema del tranvía que enfrentan los ángeles oscuros ha llegado a un nivel que gradualmente son incapaces de alcanzar. Si actuamos precipitadamente, se desencadenará un terrible efecto dominó. Tienes razón, gran maestro. He reflexionado sobre muchas cosas, y dejando de lado los intereses del pueblo, el futuro de la relación entre los ángeles oscuros y los portadores de la palabra es una de ellas. Todos somos, después de todo, legiones astartes del imperio del hombre, espadas en manos del emperador, hijos de los primarcas de los demás. Me pregunto, cuando el primarca de una legión muere sin motivo alguno bajo el fuego de artillería de otra legión, y su planeta natal es destruido por un accidente no confirmado, ¿cómo nos verán el imperio y las demás legiones, e incluso los guerreros de los portadores de la palabra? Con una mirada de alivio, Alajos continuó lo que dijo Corswain. Sin duda odiarán a la primera legión. Odiarán a Caliban. Una vez, tuvimos que matar billones de vidas para proteger mundos humanos miles de veces más grandes, pero este era un poder que los ángeles oscuros poseían solo con el consentimiento tácito del emperador. Y cuando el mundo natal de otra legión y su primarca sean puestos ante nosotros, todo lo que siga será completamente diferente. El secretismo de la primera legión no nos da licencia para actuar imprudentemente dentro del imperio. Tú y yo lo sabemos. Frente a la mirada ligeramente sorprendida de Corswain, Alachios continuó hablando incesantemente. Una vez que se haya producido un daño irreparable, tal vez incluso podamos empujarlos a oponerse al imperio. Aunque esta posibilidad es tan pequeña que casi puede ignorarse, como guerreros de los ángeles oscuros, nunca debemos ignorarla. Creo que esto es lo que estás pensando, Akau. Mientras escuchaba a su mentor analizar sus pensamientos casi por completo, Corswain sonrió amargamente. Sí, maestro.
Puede que suene loco, pero me preocupa la posibilidad de una rebelión de los portadores de la palabra, especialmente después del incidente de Ciudad Perfecta, cuando se reorganizaron en numerosos grupos de guerra. Si destruimos precipitadamente su planeta natal, el daño causado al imperio humano por los furiosos guerreros portadores de la palabra será inconmensurable, tanto que incluso el emperador nos mirará con recelo. Honestamente, si hay una mejor manera de resolver un problema, creo que es mejor no ser tan extremo. Aunque era diferente de lo que pensaban la mayoría de los ángeles oscuros, la idea de Corswain era sin duda correcta. Alajos asintió levemente. Aunque también pensaba en el grave impacto que la rebelión de los portadores de la palabra tendría en el imperio, como guerrero ángel oscuro, su mentalidad era verse a sí mismo como un martillo invencible, usado para destrozar cualquier clavo visible. En otras palabras, aunque guió a Kosuayen para que dijera sus verdaderos pensamientos, no pensó en cuestiones tan detalladas como la otra parte normalmente pensaría. Sí, si la primera legión abusara de la confianza del emperador e impusiera arbitrariamente castigos irreparables a otras legiones, no solo tendría un grave impacto en el imperio, sino que incluso el emperador los miraría con escrutinio. Después de todo, los problemas dentro de los portadores de la palabra ya eran conocidos por todos después de que destruyeron la Ciudad Perfecta con sus propias manos. Estos guerreros que adoraban el poder de la fe eran muy extremistas cuando se trataba del tema de la lealtad. Aunque la mayoría de las legiones consideraban a Erebus y Corfaeron como simples payasos que ni siquiera podían entrar a la arena, e incluso si lograban lanzar una rebelión, serían meras existencias insignificantes que serían destruidas por el imperio en un instante, si el emperador no hubiera notado que los portadores de la palabra estaban haciendo un progreso demasiado lento en la Gran Cruzada, la existencia de estos dos Zergs ni siquiera habría sido descubierta por el imperio. Tras limpiar la masacre de la Legión, la 17 Legión fue prácticamente desmembrada, dispersa por la galaxia para maximizar su valor. Siendo sinceros, a ojos de otras legiones, este acto de desmantelamiento para demostrar lealtad era casi innecesario. Después de todo, ninguna legión Astartes necesitaba demostrar su lealtad al imperio. En cualquier caso, todos admiraban el coraje del señor de la 17ª Legión. No todos los mártires tienen el coraje de volver la espada del sacrificio sobre sí mismos, y no todos los arrepentidos están dispuestos a que sus pecados sean recordados para siempre. En su opinión, el lento progreso de los portadores de la palabra en la Gran Cruzada era comprensible debido a la presencia de esos dos Zergs. Por lo tanto, aunque el emperador reprendió a los portadores de la palabra, los guerreros de otras legiones no equipararon a los dos traidores con los numerosos guerreros portadores de la palabra. Al contrario, estos, con una organización extremadamente flexible y un estilo de acción muy firme, gozaban de muy buena reputación en la asociación guerrera. Incluso Alajos había oído hablar de la reputación de los capítulos portadores de la palabra que viajaban interminablemente por la galaxia, ayudando en los diversos campos de batalla de la Gran Cruzada. Nombres como creyentes y monjes, que antes eran un poco despectivos, ahora parecen razonables para los astartes de otras legiones. Después de todo, no creían en un dios imaginario, sino en el emperador de la Santísima Trinidad. Aunque sus palabras a veces contradigan la verdad imperial, ¿qué importa? ¿Acaso hay algún Astartes que no haya contemplado con fe al glorioso Señor de la humanidad? Según la verdad imperial, no existen dioses en este mundo. Sin embargo, todos estos guerreros Astartes comparten un pensamiento común. Si realmente existe un dios en el mundo, solo puede ser el emperador. Y aquellos guerreros portadores de la palabra que están dispuestos a pronunciar palabras que contradicen la verdad imperial simplemente están expresando sus voces internas. Aunque algunas legiones de los Astartes pueden ser bárbaras e ignorantes de la verdad imperial y de los textos sagrados de los portadores de la palabra, no se puede negar su profunda reverencia por el gran Señor de la humanidad. Sí, el emperador negó repetidamente ser un dios, ¿y qué? A esos guerreros bárbaros de espíritu libre no les importaban esas nimiedades. Como el Señor de la humanidad afirmaba que no era un dios, lo llamaron Padre de todo. Por lo tanto, también pudieron ver que la razón por la cual el emperador reprendió a los portadores de la palabra no fue por la llamada fe en absoluto, sino porque el progreso de la Gran Cruzada se vio afectado por dos traidores de alto rango en la legión de los portadores de la palabra. ¿Quién no ha sentido en secreto que las acciones de ese radiante emperador de armadura dorada son casi idénticas a los conceptos de dioses en sus respectivas civilizaciones? Si la fe de un creyente religioso se derrumba porque Dios mismo niega que no es Dios, se reirán de él por el resto de su vida.
Incluso cuando el propio Alajos interactuaba con los guerreros portadores de la palabra, admiraba desde el fondo de su corazón a estos devotos guerreros que habían sufrido muchas dificultades pero aún así seguían adelante con firmeza. Aunque nunca había imaginado el impacto que tendría en la Legión la rebelión del segundo al mando de los Ángeles Oscuros, por la forma en que los portadores de la palabra se reunieron firmemente alrededor del primarca y los enfrentaron, Alajos sabía que mientras su primarca no encontrara ningún problema, esta era una Legión Astartes que nunca se rebelaría. Además, a juzgar por la piadosa y resuelta división del capítulo por parte del Orgar para expiar sus pecados y su llamado inmediato a la respuesta del Imperio después de que ocurrió la crisis de Iron Man en su planeta natal, Alajos sintió que era alguien que nunca traicionaría al Imperio humano. Sin embargo, incluso los más decididos tienen sus límites. Si este incidente se convierte en la gota que colma el vaso y rompe la fe de los portadores de la palabra, los Ángeles Oscuros cargarán con una culpa irreparable. Matar a un primarca debido a una posible crisis y obligar a una legión Astartes a oponerse al imperio es un pecado que no puede ser lavado por ningún logro militar glorioso o grande. A veces, incluso el propio Alajos sentía dolor de cabeza por la decisiva decisión de Johnson, pero como asistente cercano del primarca que había experimentado innumerables eventos similares, no podía negar las acciones de su padre genético. Por lo tanto, como uno de los pocos asistentes atentos alrededor del primarca, Alachios se dio cuenta de que Kosuayen tenía ideas y conceptos similares a los suyos, e incluso el desempeño de este pequeño hermano que fue entrenado por el primarca superó con creces su imaginación. Bajo la mirada algo preocupada de Corsuain, Alajos sostuvo solemnemente los hombros del joven hermano y le dijo las palabras que habían estado en su corazón durante mucho tiempo. No te preocupes, hija. Tus preocupaciones, tus pensamientos y tus opiniones son muy valiosas. El deber que te confió nuestro Señor fue ganarte el respeto de todos en la Legión. Aunque nunca has ocupado ningún cargo en la Legión, lo has cumplido a la perfección. No hay duda al respecto. Ese es tu talento, Corsuain. Eres capaz de asumir las responsabilidades del comandante de la Legión, y también eres capaz de soportar la confianza que mi Señor ha depositado en ti. Y ahora, es hora de entregarle esta confianza a nuestro padre genético. Aunque quizás no esperaba que se la entregaran de esta manera, su confianza en ti no cambiará. Ve, Akau. Guía a nuestro primarca en la dirección correcta en este asunto vital. Y tal como lo esperaba el navegante, bajo el mando de Elaine, la nave se adentró en la tormenta disforme frente a ellos sin dudarlo. Para ser honesto, cruzar la tormenta disforme no fue un gran problema para Elaine. Aparte de sus escandalosas experiencias al usar su cuerpo para resistir la tormenta de disformidad, la 12 Legión ya contaba con contramedidas maduras para lidiar con la tormenta de disformidad desde el momento en que irrumpió en el reino de Corne desde el Maelstrom. Después de activar la postura antipsíquica en la nave y atravesar con éxito la tormenta disforme, regresaron con éxito al universo real desde Mandeville Point en el sistema Colchis. Cuando entraron lentamente en la órbita del puerto estelar de Colchis, quedaron atónitos ante la escena que tenían ante ellos. En el espacio abierto sobre el planeta, dos flotas de la Legión Astartes se enfrentaban, con señales de alta energía de lanzas de luz y macrocañones que retroalimentaban continuamente la auspiciosa formación, como si cualquier pequeño cambio en el otro lado pudiera desencadenar una guerra en esta galaxia pacífica. Incluso los hijos de las montañas que acababan de llegar a Colchis estaban conmocionados por esta extraña situación. Parece una situación grave donde está a punto de estallar un conflicto. ¿Qué pasó? Mirando la extraña escena frente a él, el navegante murmuró antes de tener tiempo de suspirar que había sobrevivido a la tormenta subespacial. En la sala de mando, Elaine también estaba preocupada por la extraña escena que tenía delante. Ella recordaba claramente que el problema del caos debería haberse resuelto antes de que ella se fuera. Entonces, si los Ángeles Oscuros quieren tomar medidas contra los portadores de la palabra, el único problema debería ser Iron Man. ¿Y madre? Incluso el curtido Khan quedó confundido por esta situación por un momento. ¿Los Ángeles Oscuros y los portadores de la palabra se están preparando para la guerra? Y creo que podría ser solo un malentendido. En respuesta a la pregunta de Khan, Elaine negó levemente con la cabeza. No creía que las dos legiones Astartes fueran a la guerra en ese momento. Aunque los extremos y la crueldad de Johnson son obvios para todos, los guerreros de los Ángeles Oscuros nunca obedecerán completamente sus locas ideas.
Elegir entrar en una guerra de gran escala con otra legión Astartes antes de que terminara la Gran Cruzada y se resolviera la crisis del Hombre de Hierro fue una orden militar que ningún Astartes del Imperio obedecería por completo. Aunque todas las legiones Astartes obedecían las órdenes de su primarca casi incondicionalmente, ¿rebelarse contra el Imperio? Me temo que a nadie se le ocurriría tal cosa. Incluso la gran rebelión no muy lejana fue lanzada inicialmente por el propio señor de la guerra imperial en nombre de los Astartes serán liquidados como los guerreros del trueno, con casi la mitad de los primarcas apoyándolo, y solo se lanzó con éxito bajo la influencia de las fuerzas del caos. A pesar de esto, todavía había decenas de miles de guerreros leales en las principales legiones rebeldes que inicialmente no estaban dispuestos a rebelarse contra el Imperio humano, y algunos incluso murieron en batalla en Isfahan III. Esto demuestra que incluso los Astartes no obedecerían completamente las órdenes de su padre genético en algunos asuntos importantes. Si Johnson insiste en convertirse en enemigo de los portadores de la palabra, entonces sus guardias primarcas deberían poder detener los pensamientos locos de este león a tiempo. Aunque Elaine aún no conocía la situación actual dentro de los Ángeles Oscuros, a juzgar por el hecho de que Caliban sería destrozado por una guerra civil en el futuro, el funcionamiento interno de esta legión más fuerte podría no ser tan perfecto como parecía en la superficie. Como mínimo, Luther, que se convertirá en el líder de los Ángeles Caídos en el futuro, debería haber regresado a Caliban bajo el arreglo de Johnson hace mucho tiempo y haberse dedicado al trabajo logístico. Sin embargo, el resentimiento en su corazón por querer participar en la batalla y la ira por ser tratado así por su hijo adoptivo probablemente no se calmarían por completo. Después de todo, el cambio repentino en la relación de un padre a un subordinado, o incluso entre padre e hijo, no es un tema fácil. Sintiéndose un poco indignada por el destino de Luther, Elaine lentamente retiró sus pensamientos del conocimiento prohibido y regresó a la situación que tenía delante. Ahora, lo que apareció ante sus ojos fue la escena de una guerra de legiones que estaba a punto de estallar con solo una pequeña chispa. Si las lanzas o los macrocañones de algún crucero se dispararan accidentalmente, las consecuencias para estas dos legiones no solo serían la acusación de conflicto interno, sino también la sospecha del emperador. En comparación con los portadores de la palabra, que cuentan con una flota menor, las acusaciones y sospechas que tendrían que soportar los Ángeles Oscuros serían aún mayores. Después de todo, aunque la Gran Cruzada había llegado a su fase final, aún no había terminado por completo. Incluso después de la futura victoria en Ullanor, la Gran Cruzada continuaría bajo el mando del Señor de la Guerra Imperial. Solo cuando las fuerzas del caos erosionaran por completo el universo real, la expansión de la humanidad por la galaxia se consideraría temporalmente concluida, y el alcance de la cruzada se limitaría a los límites de la iluminación del Astronomicon. Después de que la rebelión fue sofocada, el imperio humano, debilitado y desmoronado, ya no tenía energía para lanzar otra gran expedición. Gracias a los esfuerzos de Elaine, creyó que debería haber extinguido temporalmente las múltiples ventanas de la invasión de la realidad por parte del caos. La vorágine, la mano del destino. Si no hubiera ocurrido ningún accidente grave, la rebelión podría retrasarse un tiempo. Después de todo, un villano cósmico como Erebo es raro. Por supuesto, Elaine no creía que los dioses del caos no tuvieran otros peones que usar para promover el estallido de la gran herejía. Ya fuera la espada de Fulgrim o Tifón de la Guardia de la Muerte, todos tenían la aterradora capacidad de abatir a toda una legión Astartes, por no mencionar al extremadamente inteligente Magnus. Con solo conocerlo una vez, Elaine supo que esta hermandad, con su exploración casi desenfrenada de la energía psíquica, tenía cientos de maneras de caer en la conspiración de Tzeentch. Es posible que ni siquiera él mismo pueda escapar de las garras de Khorne en el futuro. Aunque la 12 Legión había escapado al destino de los devoradores de mundos durante la Cruzada del Caos, la bendición de Khorne aún pasaba a través del velo de la realidad y la disformidad, envolviendo firmemente todo lugar por donde pasaban Elaine y sus guerreros. Se podría decir que el brazo roto que dejó atrás en la disformidad podría haberse convertido en algo así como un contrato, rastreando y espiando constantemente el paradero y las acciones de Elaine. Elaine tuvo la premonición de que su batalla decisiva con el dios de la sangre podría no durar hasta el distante 42º milenio. Antes de eso, ella todavía tiene muchas cosas que afrontar adecuadamente. Por ejemplo, ajustar la relación entre los ángeles oscuros y los portadores de la palabra.